En el video de hoy vamos a ver la disyuntiva a la que se enfrenta el empresario entre maximizar beneficios y maximizar sus ingresos. Claro, si le preguntáramos a un empresario sobre esta disyuntiva, él diría que prefiere maximizar beneficios y que es lógico hacerlo y no maximizar ingresos por ventas. Sin embargo, cuando lo vemos en la realidad, muchas veces los empresarios intentan tratar de vender más y más, tratando de incrementar sus ventas, de modo que piensan inconscientemente que así están maximizando su beneficio también. Y hoy lo que vamos a ver en este video es que desde el punto de vista económico y sustentado con las gráficas, eso no es lo mismo. Así inconscientemente pensamos que sea lo mismo. Entonces, mi nombre es Álvaro Sierra Valencia. Yo hago videos donde explico la economía de una manera más sencilla y dinámica. Veamos entonces la gráfica de demanda a la que se enfrenta el empresario. Esta gráfica de demanda tiene pendiente negativa. Esa pendiente negativa lo que nos dice es que si él quiere vender más, tiene que bajar el precio. Y casi siempre al empresario le queda en la mente que lo que requiere, como ya dije, es vender más. Así que si él coloca un precio de 100, vende 10 unidades, de acuerdo a este ejemplo que tenemos acá, y su ingreso total va a ser igual a 1000. Pero si quiere vender más unidades, tiene que bajar el precio, lo baja a 90, ahora vende 20 unidades y su ingreso total va a ser de 1800. ¿Qué observamos allí? Que esta medida de bajar el precio tuvo como resultado un aumento en su ingreso. Bien, él se pregunta entonces si sigue bajando el precio y aumentando la cantidad, su ingreso total va a seguir aumentando. Veamos acá en la parte inferior de la curva de demanda, cuando el precio está en 20, ¿qué ocurre? Que vende 90 unidades y su ingreso total ahora va a ser de 1800 unidades. Y que si baja el precio todavía más a 10, ahora vende 100 unidades y su ingreso total es de 1000. ¿Qué ocurrió allí? Que contrario a lo que él podría esperar, ahora su ingreso total bajó de 1800 a 1000 unidades. ¿Qué observamos entonces? Que tenemos una parte donde bajar el precio hace que su ingreso total aumente, pero tenemos otra parte en la demanda cuando los precios están relativamente bajos, que bajar el precio hace que el ingreso total disminuya. Veámoslo en términos de un concepto supremamente importante de economía, que es la elasticidad precio de la demanda. ¿Qué es la elasticidad precio de la demanda? Una relación porcentual, ya lo vamos a ver. ¿Qué ocurrió entonces en el ejemplo que acabamos de ver? Que cuando bajamos el precio de 100 a 90, lo que hicimos fue un descuento de solo 10%. Y eso nos ocasionó un aumento en la producción del 100%, porque las ventas pasaron de 10 a 20. Ahora, la elasticidad de precio va a relacionar esos dos porcentajes, variación porcentual de la cantidad sobre variación porcentual en el precio. Y tomamos que la variación porcentual en la cantidad fue de 100, la variación porcentual del precio fue de 10 y esto nos da una elasticidad de 10. ¿Qué significa esto? Que una variación del 1% en el precio causa una variación 10 veces mayor en la cantidad en sentido contrario. O sea que si disminuimos el precio en 1%, la cantidad demandada se multiplica por 10 en términos porcentuales. ¿Qué pasó aquí abajo? Que el descuento de 20 a 10 implicó un descuento del 50% en el precio y ese 50% en el precio solo trajo un aumento en la cantidad de solo 11% al pasar de 90 a 100. Tomamos esa relación en términos de medir nuestra elasticidad y nos da también que ahora 11% sobre 50% nos da solo 0.22. ¿Qué quiere decir ese 0.22? Pues que una variación en el precio del 1% nos va a traer una variación en la cantidad demandada de solo 0.22%. Eso
por supuesto explica lo que acabamos de ver, que cuando él disminuyó el precio, su cantidad demandada apenas se varió en términos proporcionales o en términos porcentuales, y eso trajo como resultado que el ingreso total disminuyó en lugar de aumentar. Veamos ahora cómo se refleja esto en términos de la curva de demanda. Entonces tenemos una parte superior, 55 es la mitad de la demanda, tanto en precio como en cantidad, y la parte superior es la parte elástica. ¿Qué quiere decir? Que allí siempre las variaciones en el precio van a ser menores que las variaciones en la cantidad. Dicho de otra forma, que la cantidad varía proporcionalmente más a lo que variamos el precio. Eso es bueno, sí, en términos de hacer disminuciones en precio, porque nos van a dar aumentos en el ingreso total. Mientras que exactamente en la mitad, el valor de la elasticidad precio va a ser igual al valor absoluto de -1. ¿Por qué -1? Porque la elasticidad precio siempre es negativa, dado que las variaciones entre precio y cantidad son en sentido contrario. Cada vez que yo quiero aumentar la cantidad, tengo que bajar el precio, y si yo subo el precio, la cantidad demandada va a disminuir. Ahora, ¿qué pasa en esta parte de abajo? Que estamos en la zona inelástica. ¿Qué quiere decir eso? Que los valores de la elasticidad van a ser menores a 1, y la variación porcentual de la cantidad ahora es inferior a la variación porcentual en el precio. O sea, no reacciona a las variaciones en el precio la cantidad demandada. Y eso implica que cada vez que yo bajo el precio acá, pues me va a traer una disminución en mi ingreso. Miremoslo en la curva de ingreso total. La curva de ingreso total, entonces, al disminuir el precio y aumentar la cantidad, pues nos lleva a que el ingreso total va aumentando hasta que llega a su máximo, precisamente en la mitad de la curva de demanda, y luego, si sigo bajando el precio en la parte inelástica, mi ingreso total va a disminuir en lugar de seguir aumentando. Por lo tanto, el ingreso total tiene un máximo. Ese máximo, si estamos buscando maximizar el ingreso, deberíamos fijar el precio allí en la mitad de la curva de la demanda. Pero si lo que buscamos es maximizar el beneficio, tenemos que mirar nuestros costos. Estos son los costos fijos, y si solo tiene costos fijos el empresario, pues esta diferencia entre el ingreso y los costos va a ser máxima allí donde maximiza el ingreso. Pero normalmente el empresario tiene costos variables, y la suma de costos fijos más costos variables pues nos va a dar nuestros costos totales, y miren que ahora allí donde maximiza el ingreso no está maximizando el beneficio, ya su beneficio es muy pequeño. ¿Qué quiere decir eso? Que si el empresario trata de hacer descuentos para ir aumentando sus ventas, pues allí donde va a maximizar su ingreso no va a estar maximizando su beneficio. Ahora el beneficio lo maximiza acá a la izquierda, en la parte elástica de la curva, a un precio superior a ese que maximiza el ingreso. Y esto es, digamos, que lo más importante acá, que no es lo mismo maximizar ingreso que maximizar beneficio. Ahora miremos en detalle cómo es la decisión para maximizar ese beneficio, porque simplemente dijimos que allí donde la diferencia es máxima, allí va a estar maximizando beneficio. Pero miremoslo en términos de las pendientes de las curvas. O sea, si él se sitúa aquí en este nivel de producción Q1, donde la pendiente de la tangente al ingreso total, que sería en términos económicos el ingreso marginal, es mayor a la pendiente que tiene el costo total, que en términos económicos sería nuestro costo marginal, pues lo que quiere decir esto es que una unidad producida allí nos ingresa mucho más por ella que lo que ella nos cuesta. Por lo tanto, para el empresario, el vender esa unidad, producirla y venderla, le va a aumentar su beneficio, y eso es bueno. O sea que si está en una situación donde la pendiente del ingreso total, es decir, el ingreso marginal, sea mayor a la pendiente del costo total, es decir, el costo marginal, el empresario debe aumentar la producción.
Pero si ya está en un punto como Q sub 2, donde ahora la pendiente de la tangente al ingreso total es menor a la pendiente de la tangente al costo total, estamos diciendo que el ingreso marginal allí es menor al costo marginal. ¿Qué quiere decir eso? Que la última unidad ya le cuesta al empresario más de lo que va a recibir por ella. Por lo tanto, no es conveniente para el empresario producir y vender esta unidad debido a que esto le está disminuyendo su beneficio en lugar de aumentárselo. Entonces ya se pasó. A él le conviene disminuir ahora producción para poder buscar el punto que le maximice el beneficio. El punto que le maximice el beneficio va a estar acá en Q asterisco, donde las pendientes de la tangente al ingreso total y la pendiente del costo total, que en este caso es constante, sean exactamente iguales. Allí estamos logrando la máxima diferencia entre ingreso total y costo total y por lo tanto está maximizando beneficio. Vamos a ver entonces esta relación en términos de la curva de demanda y la curva de ingreso total. ¿Qué relación hay entre ellas? Ya sabemos entonces que en la mitad de la curva de demanda, cuando la elasticidad es exactamente igual a 1, el empresario está maximizando su ingreso. Y ya sabemos también que si él tiene costos crecientes, él no maximiza su beneficio allí donde está maximizando su ingreso, sino en una parte en términos de cantidad, en una cantidad inferior y a un precio superior a aquel que le maximiza el ingreso, que está situado exactamente en la mitad de la curva de demanda. Entonces, eso quiere decir que él, para maximizar su beneficio, siempre se va a situar en la parte elástica de la curva, a menos que solamente tuviera costos constantes o costos fijos. Si tiene costos constantes, pues va a maximizar su ingreso y su beneficio en el mismo punto, en el mismo precio. Pero lo normal no es que ocurra eso. Entonces tenemos ahora esto, él maximiza su beneficio acá, como estamos viendo en la gráfica. Ya dijimos que eso corresponde con el punto donde la pendiente del ingreso total y la pendiente del costo total sean exactamente iguales. ¿Qué quiere decir eso? Que el ingreso marginal y el costo marginal deben ser exactamente iguales para que él esté maximizando beneficio. Entonces, acá en la parte superior dibujamos esas dos curvas, ingreso marginal y el costo marginal, y allí donde se unen las dos, donde se cruzan las dos, sabemos que él en la parte de abajo está maximizando su beneficio. Entonces la condición para maximizar beneficios, si el empresario los tiene, es que su ingreso marginal sea exactamente igual a su costo marginal. Espero que este video haya sido ilustrativo para ustedes en este tema. Espero que el empresario sea consciente de que no es lo mismo maximizar ingreso que maximizar beneficio, y espero que hayan aprendido también algo sobre ese concepto importante en economía, que es la elasticidad precio de la demanda. ¿Qué nos dice la elasticidad precio de la demanda? Que la reacción en términos porcentuales de la cantidad demandada no es la misma para cualquier nivel de precio. Cuando el consumidor percibe que el precio es relativamente alto, él se vuelve sensible a eso y reacciona ante cualquier variación en el precio. Pero cuando el precio es relativamente bajo, el consumidor reacciona de una manera completamente diferente, lo que llamamos los economistas de una manera inelástica, y es que su reacción en términos de variación de la cantidad demandada es muy poca comparada con la variación en el precio. Y eso es supremamente importante para que lo tengamos en cuenta. Bueno, les agradezco mucho y nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias.